Saludos, somos de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones, de la carrera Electrónica y Telecomunicaciones del tercer semestre, y hemos preparado este proyecto a cargo del ingeniero Daniel Flores, en que consiste en usar la energía mecánica de la bicicleta en una necesidad más actual, en este caso cargar un teléfono celular. Vamos a necesitar un dínamo de bicicleta de por lo menos 12 voltios, un transistor LM7805, un capacitor de 1000 microfaradios por 25 voltios, un puente rectificador de por lo menos 1 amperio, un capacitor de 10 microfaradios y 16 voltios, un capacitor no polarizado de 0.1 microfaradios, un adaptador USB hembra y estos conectores para que el circuito sea portátil. Adicional también usaremos herramientas comunes como alicates, soldadores, pastas, estaños y cables de conexión. Un dínamo consta de un imán permanente y de un electroimán o una bobina. Como tal, el electroimán y el imán permanente van a estar interactuando de manera constante. Al existir el movimiento de la bobina, dentro va a existir una variación del flujo magnético, que esto permitirá el desplazamiento de electrones dentro de la bobina y esto a su vez generará una corriente inducida, que es la que utilizaremos para alimentar a todo el circuito. Un puente rectificador es un circuito electrónico usado para convertir la señal alterna en directa. ¿En qué consiste un puente rectificador? Como podrán observar, está conformado de fotodiodos que convierten las señales en partes positivas y en negativas. El papel principal de estos diodos es hacer que la electricidad fluya en un solo sentido, mientras que los restos de los componentes tienen como función estabilizar la señal. Entonces, los puentes rectificadores de diodos se usan comúnmente en los circuitos reguladores de corriente, que consiste también en convertir la corriente alterna en directa y así evitar que los circuitos o aparatos electrónicos que la conforman produzcan daños debido a la corriente alterna. Finalmente, para poder usar el voltaje que nos brinda el puente rectificador, haremos uso de 4 elementos, 3 capacitores y un transistor. El primer capacitor será para reponer la caída de tensión que deje la conversión de corriente alterna a corriente directa. Sabemos que la corriente alterna es una onda sinusoidal y esta dejará unos picos. Y para poder reponer esos picos usaremos el capacitor. Luego de ello usaremos un transistor de numeración LM7805 que servirá para estabilizar la corriente. ¿Qué trato de decir con esto? De que si el dínamo nos entrega un voltaje de 12 voltios, el transistor siempre nos entregará 5 voltios. Sea mayor o sea menor el voltaje que nos entregue el dínamo, el transistor siempre nos entregará 5 voltios. Luego de ello al final colocaremos dos capacitores más para limpiar los ruidos que deja la conversión de corriente alterna a corriente directa para poder usar ya sin problemas el voltaje que nos entregue este circuito. Tal y como se ve en el diagrama. A la salida del puente rectificador conectaremos entre el cable positivo y negativo el capacitor de 1000 microfaradios. En el cable positivo también conectaremos la entrada del transistor, que sería el primer pin. El segundo pin del transistor irá conectado al negativo y entre el tercer pin, que sería la salida, conectaremos el capacitor de 10 microfaradios y el capacitor de 0.1 microfaradios. Una vez armado el circuito, antes de probar, debemos asegurar de que hemos hecho bien las conexiones y para ello usaremos un multímetro en la escala de continuidad y verificaremos que las pistas están correctamente soldadas y que no haya ningún cortocircuito entre ellas. Procederemos al primer tramo, verificaremos en el segundo tramo, ahora en el tercer tramo, ¿sí? Ahora, para que no exista cortocircuito, verificaremos en el tramo 1 con el tramo 2. ¿Sí? Ahora en el tramo 1 con el tramo 3.
Ya hemos instalado el dínamo en la rueda de la bicicleta, procurando que cuando esta gire no esté tambaleando y pueda producir fallos en la funcionalidad. Al final también de los cables de conexión del dínamo hemos conectado estos adaptadores para poder retirar y colocar el circuito sin problemas, hacerlo portátil. Vamos a proceder a conectar al circuito. ¿Ven? Con el cable USB lo dejaremos aquí arriba para que no moleste, y conectado al teléfono del compañero. Entonces vamos a empezar a darle marcha a la rueda. Y como pueden observar, carga normalmente y continúa cargando como si se tratara de un cargador normal, una energía muy limpia, renovable. Como pudimos observar, el circuito funciona de manera correcta, pero un problema que se nos presentó es que al dejar de pedalear deja de generar carga, entonces va a dejar de cargar. Se nos recomendó entonces que buscáramos la forma de almacenar esa corriente. Entonces, bueno, ¿qué mejor forma de almacenar la corriente que una pila? Entonces, afortunadamente en las laptops saben venir estas pilas que son de 1,5 voltios aproximadamente. Solamente hay que buscarlas que estén en buen estado y las podemos usar. Aquí observamos dos pilas conectadas en serie que suman los voltios que necesitamos y que va a estar haciendo la función de batería. Mientras estemos generando corriente se va a almacenar y luego podemos retirar el circuito de la bicicleta y llevarlo como si fuese un cargador portátil. Ya hemos soldado la pila al circuito y le hemos dado marcha para que cargue. Entonces ahora con el cable USB conectemos directamente al teléfono. Y como podemos observar, continúa cargando aún después de estar desconectado de la fuente, debido a que las pilas han almacenado corriente. Entonces nosotros hemos optado por dejarlo en un tubo 3/4 de PVC. Aquí adentro está incluido la pila, el circuito, los adaptadores, el USB y el de corriente hasta el USB. ¿Ya? Y como vemos está cargando el teléfono, continúa cargando sin ningún tipo de problema. Entonces este sería nuestro proyecto de circuitos